En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Figaredo Álvarez Sala. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con todos nosotros y por su comparecencia. Le voy a plantear unas preguntas bastante directas relacionadas, por un lado, con su informe, su propuesta, y por otro lado, con su opinión en concreto con respecto a la corporación y a la gestión. Primero, ¿cómo valoraría usted la gestión de esta administración interina? En sentido positivo y sobre todo en relación, un poco con los puntos que incluye usted en su informe. ¿Cree que las cosas están, o la situación es más aguda de lo que ya lo era cuando usted presentó su propuesta, o que lo es menos? Por otro lado, habla usted de la independencia específicamente, dedica una sección de su propuesta. Me gustaría saber qué ideas concretas, cuáles son los planes concretos que tiene usted para garantizar la independencia de la corporación. Y esto está en relación con lo anterior que le pregunto. ¿Considera usted que a día de hoy la corporación es realmente independiente, tanto en términos objetivos como subjetivos, en el sentido ideológico? Y por otro lado, el aspecto económico. ¿Cree usted que la corporación debe buscar de alguna forma su neutralidad financiera para con los presupuestos generales del Estado? Todos estamos de acuerdo, por lo menos mi grupo, en que RTV presta un servicio a todos los españoles, es evidente, pero ¿cuál es el precio justo por ese servicio? ¿Son esos 1.200 millones que cuesta al año un precio justo? ¿Debería ser menos o debería ser más? Y le agradecería si pudiera responderlo de forma muy directa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Figaredo. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Montesinos de Miguel. Gracias, presidenta. Bienvenido, señor Martín, a esta comisión. Yo le voy a hacer una reflexión que la hemos venido haciendo en algunas de las sesiones que hemos celebrado, pero no por ello deja de ser menos importante, y es que para nosotros estamos participando en un acto solemne, un acto parlamentario, y no es un puro trámite como para algunos pueda parecer, o desde luego no es ninguna formalidad sin importancia, todo lo contrario. Nosotros nos creemos esta fase del concurso. Los que reivindicamos el papel protagonista del Parlamento en el concurso público tenemos hoy una ocasión perfecta para poner en valor su capacidad, su autonomía y su eficacia, aunque sea con un poquito de retraso. Pero bueno, vamos a pedirle 3 reflexiones. La primera reflexión sería si considera usted que a partir de ahora viene un momento apasionante para la radiotelevisión pública española, si por fin damos por zanjada esta etapa de provisionalidad, que no le vamos a pedir que la valore, porque eso ya lo hemos hecho a los grupos parlamentarios en otras ocasiones, pero sí que nos diga usted cómo ve ese futuro de radiotelevisión española a partir de este momento. En segundo lugar, le pedimos su opinión sobre el valor de radiotelevisión española, de que apueste por incrementar su reputación. ¿Cómo considera usted que podemos alcanzar mayor rentabilidad social y que el ambiente social sea más normalizado y el político que le rodea huyendo de las polémicas públicas que desgraciadamente en muchas ocasiones a lo largo de estos últimos tiempos la hemos visto? Y por último, y muy justamente, quisiéramos oírle reflexionar sobre cuáles son esas fortalezas, utilidades que tiene Radio Televisión Española en este momento, o que debería de tener, precisamente para poder competir en este mundo audiovisual donde hay tanta competencia con otras públicas, con las privadas, con las plataformas, y donde la producción interna juega un papel tan importante en el mundo audiovisual. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Montesinos. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Raya Rodríguez. Gracias, presidenta. Bienvenido a esta comisión de nombramiento, señor Martín, y de antemano le agradecemos el esfuerzo que hacen por de una manera tan breve, explicarnos las líneas de su proyecto. Bueno, su currículum, su perfil, es quizás algo diferente al de los demás, porque tiene usted un perfil
aunque técnico, como analista de datos, pero también, a pesar de haber trabajado trabajar en Radio y Televisión Española, lo ha combinado con la docencia. A mí me ha llamado la atención el título de su proyecto, porque creo que resume muy bien al proyecto en general, Radio y Televisión Española por, para y donde se encuentra el usuario. Habla de liderar la innovación y ser vanguardia con la investigación en formatos y nuevos modelos. Habla de la escucha activa del usuario, y también habla, como no puede ser de otra manera, de la transformación digital, porque ha sido quizás el elemento que más ha transformado el modelo audiovisual que tenemos ahora mismo. Nosotros venimos planteando una serie de cuestiones y tienen que ver especialmente con esta última. El sector audiovisual ha sufrido una transformación en los últimos años, en estos 2 últimos años de que ustedes presentaron el proyecto ha continuado, y se ha asegurado en muchísimas ocasiones que la pérdida de audiencia de Radio y Televisión Española es precisamente por no haberse adaptado a estas nuevas tecnologías y haber hecho la inversión a lo mejor necesaria para llevar a cabo esta transformación digital. Por eso yo le quiero preguntar si usted cree que a día de hoy, 2 años después, el principal problema de Radio y Televisión Española sigue siendo única y exclusivamente o cuáles son los aspectos que usted destacaría y qué soluciones plantearía. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Raya. Para cerrar la comparecencia, tiene la palabra don Carlos Martín Lebrón, candidato al Consejo de Administración de la Corporación Radio y Televisión Española. Buenas tardes, señorías. En primer lugar, me gustaría agradecer la posibilidad que me han dado para explicar el proyecto que presenté hace ya 2 años. Algunos de ustedes han repetido e insistido en las primeras comparecencias que les gustaría ceñirse a los 20, ahora 19, candidatos propuestos por el Comité de Expertos. Un comité de expertos al que encargaron un listado de candidatos al Consejo de RTVE, y estos expertos le devolvieron un listado de posibles directores de informativos. Un comité de expertos que decidió dejar fuera todo perfil que no fuera periodista. En mi caso, ahora me dan la oportunidad de que mi proyecto sea leído y valorado, como me consta por sus preguntas, y no desechado por tener un formato diferente al de un discurso escrito. Y cito textualmente: se trata de un proyecto realizado en PowerPoint con planteamientos razonables. Se le conceden 0,25 puntos por cada uno de ellos. Un documento de 40 páginas en el que se recorre punto por punto la enésima petición del comité. Un documento de 40 páginas que a todas luces alguien no leyó. Alguien no hizo su trabajo, y ese no soy yo. Procedo ahora a responder a sus preguntas y valoraciones en los 10 minutos de que dispongo, 10 minutos en los que intentaré enfocar una imagen. Si en ese tiempo no conseguimos una imagen clara, quizá debiéramos ver menos la tele. Como ven en mi currículum, así como en la huella digital que espero hayan podido rastrear, no tengo ni he tenido contacto con ninguna de las representaciones políticas aquí presentes y las no presentes. En mi caso, al contrario que en el caso de la gran mayoría de los que han comparecido, soy un perfecto desconocido para ustedes. No he jugado a la baza de intentar saltarme las vías oficiales establecidas en este concurso para obtener un mejor posicionamiento. Podría haberlo hecho, como sí ha ocurrido con otros candidatos, pero haciéndolo, no podría apostar por un proyecto que presuma, entre otras cosas, de querer ser independiente. Tampoco encontrará en mi historia haber ocupado puesto alguno en el Consejo de Administración anterior o en puestos directivos con capacidad de modificar estrategias dentro de RTVE. ¿Cómo podría presentarles a ustedes un proyecto que apuesta por cambios en la realidad actual si hubiera tenido posibilidad de hacerlo en el pasado y no lo hice? ¿Con qué argumentos me podría presentar aquí habiendo sido parte activa de proyectos fallidos anteriores y no libres de múltiples sospechas? Si de verdad la apuesta es por el futuro de RTVE, la apuesta debe hacerse con candidatos de futuro, sin cargas ideológicas ni deudas políticas, una apuesta valiente, valiosa, diversa y segura. De entre los diferentes retos y problemas que nos encontramos, uno de ellos es la audiencia. A ustedes les preocupa que las cifras de audiencia son más bajas que las de la supuesta competencia. Les preocupa que la audiencia escape a otras plataformas que no son la nuestra. Es aquí donde me permito el lujo de corregirles. Las audiencias importan mucho, pero
están ustedes mirando a la métrica equivocada. Los índices de audiencia significan la sanción del mercado, de la economía, es decir, de una legalidad externa y puramente comercial, y el sometimiento a las exigencias de ese instrumento de mercadotecnia es el equivalente exacto en materia de cultura de lo que es la demagogia orientada por los sondeos de opinión en materia de política. La televisión y la radio, gobernada por los índices de audiencia, contribuye a que pesen sobre el consumidor supuestamente libre e ilustrado las imposiciones del mercado, que nada tienen que ver con la expresión democrática de una opinión colectiva ilustrada, racional, de una razón pública. Esto no lo digo yo. Lo dijo Pierre Bourdieu en 1996 en la televisión francesa. Así, cuando hablamos de la cuota de un programa, realmente estamos omitiendo que hablamos de la cuota de programas que aspiran a acumular grandes números para vender sus espacios publicitarios a mejor precio, de contenidos que priorizan, impulsados por la competencia y cuotas de mercado, la consecución de una atención ganada a base de los viejos trucos sensacionalistas que tanto se han utilizado a lo largo de la historia y que ahora volvemos a ver en los titulares que se publican en redes sociales. Lo que ocurrirá después les sorprenderá. No estamos, por tanto, ante un sistema que nos permita comparar nuestros esfuerzos de servicio público, ya que es un sistema de medición al servicio de lo puramente comercial. Si me permiten, les planteo una serie de preguntas que pondrán algo de luz. ¿Es comparable la audiencia de Condensador de Flujo en contraposición contra todo el canal Historia, un programa semanal de 1 hora contra toda una programación? ¿Compararían ustedes el programa de radio El vuelo del Fénix contra todo Rock FM? ¿Con qué comparamos Disco Grande de Radio 3 o Capitán Demo, dedicado a los nuevos artistas? Por mencionar algún programa más, ¿qué hacemos con Agrosfera? ¿Qué hacemos con La Aventura del Saber? ¿Con Emprende? ¿O qué hacemos con Aquí hay trabajo? Parece que con esta forma de medir nos estamos dejando fuera a un alto porcentaje de la población, menores de 8 años, mayores de 65, habitantes de poblaciones fuera de las grandes urbes. En definitiva, nos dejamos fuera a todos aquellos que no interesan comercialmente hablando. Llegados a este punto, la pregunta obvia es ¿cómo medimos entonces los resultados de nuestro esfuerzo? ¿Cómo sabemos que estamos cumpliendo con nuestro deber? En primer lugar, solo bastaría, si no quisiéramos profundizar más, con poner la métrica en contexto y dentro de su universo. De forma que podemos decir que hemos llegado a un porcentaje concreto de usuarios del total de aquellos interesados en historia o en actividad parlamentaria, por mencionar 2 ejemplos. Con esta base tendríamos para avanzar hacia un conocimiento más cercano a la realidad. Además, debemos partir de las necesidades de nuestra audiencia y usuarios. Solamente conociendo cuáles son sus necesidades, podremos encaminar nuestros esfuerzos y realizar un mapa del territorio que tenemos que recorrer. Otra de las preocupaciones que han venido transmitiendo tiene que ver con la transparencia. Transparencia que no puede ser ni mucha ni poca. Transparencia que existe o no existe. En este aspecto solo hay una posibilidad. Todo aquello que tenga que ver con RTVE debe ser y será público y en un formato accesible. Todo aquello que haga RTVE podrá ser comprobado por cualquier ciudadano que o bien lo requiera o bien pueda descargarlo de un futuro portal de transparencia fácil de localizar y de utilizar. Esta política de transparencia total nos permitirá alejarnos de cualquier sospecha de manipulación y servirá para poder justificar cualquiera de las acciones que se lleven a cabo en RTVE. Si no tenemos nada que ocultar, ¿para qué ocultarlo? Este portal de transparencia es un primer paso de participación y acercamiento a la ciudadanía. Gracias a este portal, muchas de las preguntas que se hacen los ciudadanos y que nos hacen los ciudadanos quedarán respondidas inequívocamente. Pero no nos podemos conformar con esto. Es nuestro deber preguntar a los ciudadanos y que nos respondan y que nos guíen. Se convierte en una obligación disponer de un panel de ciudadanos donde se vean representados todos para poder medir el pulso de aquello que perciben y reciben los ciudadanos respecto al servicio público, donde podemos lanzar pilotos de programas y temáticas donde, en definitiva, los ciudadanos construyan las bases del servicio público que luego Radio Televisión Española les ofrecerá. En lo referente a los recursos humanos de la corporación, podemos decir que existe un sistema de acceso que asegura la igualdad de oportunidades y que garantiza los derechos de los trabajadores. Además, existe un sistema de categorías que guía una suerte de plan de carrera y evolución profesional. Este sistema se nos ha quedado anticuado y resulta rígido en su aplicación. Tenemos un problema de estancamiento y rigidez del sistema de contratación. Permítanme contarles mi historia. Mi primer contrato, en 1998, fue como mozo en el centro receptor de mercancías de Prado del Rey, por una empresa de servicios, no por RTVE.
Posteriormente, en el 99, fui contratado como auxiliar de sonido, categoría fuera de convenio, porque tenía un contrato por obra, en el programa Pequeprix, de producción externa, en su dirección y guión, pero ejecutado con personal de Radio Televisión Española, lo que algún candidato ha llamado acuerdo de colaboración. En el año 2000, tras superar un concurso de oposición, entré a formar parte de RTV como oficial de sonido. Así se llamaba entonces. En ese momento estaba en el inicio de una posible carrera profesional como operador de sonido y posteriormente encargado de sonido. En 2007, tras recorrer unos cuantos despachos, mostrando mis conocimientos, titulación y capacidades, se autorizó mi traslado al departamento comercial, concretamente en el equipo que se encargaba de las audiencias, para dar servicio a marketing. Fue allí donde pude posteriormente presentarme al siguiente concurso de oposición, 7 años después, y acceder a la categoría laboral que correspondía al trabajo que realizaba. Con el fin de la publicidad, pasé a formar parte del equipo de audiencias digitales al que pertenezco ahora, y que en aquel entonces estaba compuesto por una sola persona. Yo sería la segunda persona. Si han seguido con atención esta historia, pueden comprobar que existe la posibilidad de hacer una carrera profesional, pero hay cosas que no se ven, hay un techo que no se ve. Ahora mismo estoy en la categoría que podemos llamar más alta, es el grupo 1-1. Y mi evolución dependerá de hacer ver a alguien que pueda hacerme cargo de mayores responsabilidades y que ese alguien tenga la posibilidad de ofrecerme esa evolución. No depende de un sistema transparente, público e igualitario. Es más una cuestión de azar y de tocar la tecla adecuada. Y esto no me pasa solo a mí. Le pasa a cualquiera que llegue a la categoría laboral en que me encuentro. Un periodista será siempre redactor de base. Siempre encontrará el mismo límite. La diferencia está en que no hay diferentes categorías de periodista, como sí lo había en sonido. Fíjense lo curioso del asunto. Ahora mismo, el único camino con garantías que tengo para evolucionar en mi carrera profesional es presentarme a este concurso al Consejo de Administración y Presidencia de Radio Televisión Española. ¿Qué alternativas podemos hallar? Extender el sistema de selección y promoción a todos y cada uno de los puestos, mandos intermedios y directivos, que no es una solución completa, pues tenemos el problema de los interinos, personas contratadas en RTV que son tratados como trabajadores de segunda, pero que sostienen el sistema actual. Este sistema de contratación es el resultado de la rigidez de los procesos de contratación actuales que obligan a buscar pequeños resquicios para poder contratar. Por esta vía se contratan tanto perfiles existentes de los que RTV carece de personal y también es la vía de entrada de perfiles de nuevas profesiones inexistentes en el sistema de categorías actual y que en la mayoría de las ocasiones sirven para enseñar esos nuevos perfiles y habilidades a los trabajadores que estamos en Radio Televisión Española. En este caso, el único sistema que tenemos para abarcar el problema es tener un sistema dinámico, continuo y constante de contrataciones, en lugar de sacar concursos cada 7 años, así como contemplar las nuevas profesiones en el sistema. Además, debemos afrontar una profunda transformación, la transformación digital de la que tanto hablamos los candidatos. Empieza en la transformación de los procesos y en la formación de los trabajadores de RTV. No es una transformación únicamente dependiente de la tecnología, entendida como uso de Internet y ordenadores. En este caso, y recordando la extensa bibliografía del ministro Castells, tecnología entendida como tecnología de la generación de conocimiento, el procesamiento de la información y la comunicación de símbolos. En lo referente a producción externa y externalizaciones, RTV hereda una costumbre ya desde los años 90, en la que empezaron a hacer productoras de televisión. Era una época en la que incluso había rumores que comentaban que algún director presentador del programa de éxito del momento se había hecho con los derechos de dicho programa y ahora lo revendía, productora de su propiedad mediante, a Radio Televisión Española en términos de colaboración. Un inicio de un proceso empresarialmente interesante. Son pocas las empresas que externalizan el corazón de su actividad. Lo lógico es externalizar aquello que no es el centro de tu negocio, no al contrario. En base a esta situación es cuando surgen las suspicacias acerca de si se contrata a empresas amigas o a afines ideológicos. Aunque no todo es tan oscuro como parece, la externalización, al igual que la contratación externa, nos permite tener contenidos y talento que de otra forma no podríamos tener y no podríamos acceder. Solo hay que echar un vistazo a los contenidos de ficción que tenemos disponibles. Para encontrar ficciones hechas por trabajadores de RTV, tenemos que remontarnos al 2002 con la telenovela Géminis, en la que, por cierto, tuve la oportunidad de participar en el equipo de sonido. O irnos más atrás, y hablo de ficciones, en el tiempo, teniendo a Sancho Gracia como protagonista de Curro Jiménez o de una olvidada serie del mismo Sancho Gracia llamada La Máscara Negra, de los años 80. El resto no podemos considerarlas como producidas por Radio Televisión Española, aunque pertenezcan al catálogo disponible. Propongo que demos la vuelta a esta situación, recuperemos las grandes producciones, hechas íntegramente desde Radio Televisión Española,
Es el corazón de nuestra actividad y no podemos ni debemos dejarlo en manos externas. La creación y producción de todo tipo de contenido nos permitirá, además de cumplir con el servicio que tenemos encomendado, disponer de un catálogo propio con grandes posibilidades de monetización, lo que me enfila directamente a la financiación. Teniendo claro cuáles son las labores que debemos realizar y los recursos humanos y técnicos con los que contamos, podemos afrontar el sostenimiento económico de RTV. Teniendo claro el encargo, podremos planificar nuestra supervivencia. En la actualidad, tenemos una ley de financiación que, además de limitar nuestro gasto, pone límites a nuestros ingresos, que irían al Tesoro Público o como reserva para acontecimientos especiales como Juegos Olímpicos. Esta limitación de ingresos resulta en no poder establecer objetivos a medio y largo plazo, al no poder planificar. Señor Martín, perdone que le interrumpa, pero es para Veo decirle la luz roja, que lleva bastante más de 10 minutos y para que gestione el tiempo para ir finalizando. Muchas Perfecto. gracias. Termino con la financiación. Doy unas pequeñas pinceladas. No me gustaría dejar sin respuesta las preguntas del Partido Popular, que son muy concretas también. Y termino. Gracias por este tiempo que me conceden. Voy a lo concreto. En financiación, si su pregunta es ¿deberíamos volver a la publicidad? Mi respuesta es clara. Volver a los cortes de publicidad de 12 minutos por hora con spots de 20 segundos no es una opción. Esto nos volvería a situar en el campo en el que no queremos ni debemos estar. Nos situaría en un campo que nos limitaría a crear contenidos orientados a engordar los números, que nos consigan una mejor rentabilidad a la hora de vender nuestro espacio. Y eso está lejos de lo que consideramos servicio público. Vuelvo a nombrar a Bourdieu, año 96, ya hablaban de estas cosas. El grado de autonomía de un medio de comunicación se mide, sin duda, por la parte de sus ingresos que proviene de la publicidad o de la ayuda del Estado, así como por el grado de concentración de sus anunciantes. Si queremos conservar nuestra autonomía, la asignación por parte de los presupuestos debe seguir. Esta asignación nos asegura que nuestra autonomía solo tiene los límites y la dependencia que nos pongan los ciudadanos, representados por ustedes, señorías. Es oportuno recordar que somos creadores de contenido y actualmente dicho contenido nos estamos limitando a emitir o ponerlo disponible a través de nuestras antenas. Propongo que sigamos creando contenido, que creemos más contenido. Tenemos capacidad de producir más y mejor que cualquier productora existente. Ese contenido lo podemos vender para ser emitido o puesto a disposición en cualquiera de las plataformas existentes. Actualmente se está vendiendo contenido y licencias, no me es ajeno. Debemos potenciar esta actividad. Sabemos hacer documentales, ficción, concursos. Realizando contenidos específicos para su venta y para su emisión lograremos una expansión que nos permita incrementar tanto nuestros ingresos como nuestro alcance como medio. Complementando a estas propuestas, propongo la recuperación de la tienda de los productos de Radio Televisión Española para el público general, en la que se dispondrá de los productos relativos y complementarios. También contemplo la posibilidad del mecenazgo y el patrocinio de programas, siempre y cuando no limite la función de servicio público, así como el de creación. 2 puntos más finales y les prometo que finalizo. Preguntaban por cómo veo el futuro tras este proceso de provisionalidad que hemos llamado, ¿no? Les voy a contar una cosa. Este proceso de provisionalidad no es nuevo para nosotros, salvo el proceso anterior en el que había un consejo de administración. Todas y cada una de los presidentes y directores generales que ha habido han sido provisionales. Han cambiado con cada gobierno. Una vez finalice el proceso, independientemente del resultado, espero que comience una larga época de estabilidad. La situación no es nueva, como decía. El cambio tiene que ser sincero. Los cambios que sufrimos en RTV son resultado de sus decisiones, suyas, tomadas en teoría como acuerdo democrático entre todos y cada uno de ustedes. Es, por tanto, su responsabilidad el hacerse cargo de sus decisiones, pues afectan a todos, empleados, audiencia y a ustedes. Por último, ¿por qué debe existir Radio Televisión Española? Me dejo alguna cosa, pero creo que esto es importante. Porque no existe ninguna alternativa válida al servicio público que ofrece Radio Televisión Española y que podrá ofrecer en el futuro. Existen muchas plataformas y posibilidades, pero no se dejen engañar por un espejismo. Dichas plataformas están limitadas por lo que les marca el mercado. Se dejan fuera a niños, mayores y pequeñas poblaciones y solo son accesibles a aquellos que pueden pagarlo y además tienen una buena conexión digital. Poniéndolos como alternativa, estamos eliminando de la ecuación a todos aquellos que realmente necesitan de nuestro servicio público. Dejando la información en manos del mercado, obtendremos informativos parciales e interesados contra los que no podremos hacer nada.
pues escapan al control de los ciudadanos, que no podrán reclamar una información veraz, plural, independiente y objetiva. No hace falta irnos muy lejos en el tiempo para recordar la labor educativa realizada por los canales públicos durante la pandemia. No hace falta recordar que RTV es RTV la que ofrece contenidos a la infancia más temprana, la que no es tenida en cuenta como target comercial, y a la preadolescencia con contenidos que además de divertidos son de utilidad y pedagógicos. ¿Creen ustedes que es suficiente un canal de YouTube para difusión del canal Martín, Parlamento? tendría usted que terminar, Bien, por favor. pues con esta pregunta, con todo esto, creo haber respondido a gran parte de sus inquietudes, al menos dentro de las limitaciones temporales de las que he abusado y tenemos que adaptarnos todos. Por mi parte, poco más que añadir. Les deseo la mejor de las inspiraciones a la hora de decidir y, en mi caso, me retiro con el disfrute de la experiencia y el juego del programa. Porque, como diría Mayra Gómez Kem, emulando a Monty Hall, hasta aquí puedo leer. Buenas noches y hasta mañana. Los lunis y los niños nos vamos a la cama. Gracias. Muchas gracias, señor Martín, por sus reflexiones y por aportar su experiencia personal a esta comisión. Termina aquí su comparecencia. Muchísimas gracias. Gracias.